El Museo Amparo les da la más cordial bienvenida esta tarde a la primera mesa de diálogo que se ha organizado con motivo de la exposición temporal Carlos A. Morales, Vivir por fuera de la casa de uno. Este primer diálogo con el artista, como ustedes saben, contará con la participación de Benjamín Mayer, quien es editor del catálogo de esta exposición, de Michel Blanzubé, quien es curador de la exposición Vivir por fuera de la casa de uno, y por supuesto del artista Carlos A. Morales. Los invito a recibirlos con un cordial aplauso y damos inicio a esta primera mesa de diálogo. Bienvenidos, muchas gracias. Está apagado. Bueno, hola. 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 Sí. Okay, gracias. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Quiero, abrir este diálogo con ustedes. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Creo que hay que comenzar diciendo que nos encontramos en un punto particular, extraño para nosotros de este proyecto, puesto que nos encontramos en un punto intermedio entre el montaje de la exposición, su inauguración, sus primeras reacciones que conocemos de personas cercanas básicamente, y está por venir por un lado el libro, que es un catálogo, pero que tiene un trabajo singular, es decir, es más que un catálogo, y eso atiende, entre muchas otras razones, a la lógica misma con la que trabaja Carlos. Estamos también antes de las otras mesas de diálogo que tendrán lugar aquí mismo, otras 3 mesas que tienen que ver con preguntas sobre la secuencia que tiene el trabajo de Carlos A. Morales, el lugar que ocupa esta exposición en esa secuencia, la pregunta acerca de un posible giro en esa secuencia, a partir de algunos aspectos que muy específicamente han tenido lugar en esta exposición, Vivir por fuera de la casa de uno, que seguramente serán tocados en esta conversación. Algunas preguntas que tienen que ver con los marcos institucionales, tanto del arte como de la arqueología, la antropología y otras que se ocupan de la referencia precolombina en nuestro país, y que nos parece que quedan interpeladas por diversas aristas del proyecto. Y obviamente también la discusión sobre cómo la referencia misma precolombina queda tocada, aludida, interrogada de distintas maneras a partir de la intervención de un artista como Carlos A. Morales, que pone en operación una cantidad de procedimientos, de reflexiones, de preguntas que están formuladas en clave de arte contemporáneo, y es inusual, por lo menos en nuestro entorno inmediato, que se genere quizá no tanto un diálogo como una interpelación, ¿no?, entre el arte contemporáneo y el arte precolombino. Entonces, nos encontramos en un periodo intermedio, una especie de coma intermedia entre la exposición del libro, esta primera conversación y las otras que podrán ustedes escuchar en las semanas siguientes. Es una especie de calma en el ojo del huracán, en cierta manera, porque nosotros tenemos expectativas de ver cómo esto resuena en los interlocutores que se ocupan de esos otros temas, y al mismo tiempo, tenemos la oportunidad sí de hacer una especie de recuento, de balance de lo que ha sido un proceso, creo que más complejo de lo que parece en términos de la historia de este proyecto. Creo que la exposición tal como ha quedado montada
con el trabajo específicamente hecho entre Carlos Amorales y Michel Blanc-Sauvé. Digamos, el terminado produce la sensación de algo que incluso fue hecho con facilidad, y creo que la historia, como siempre, es un poco más compleja. Entonces, al pensar en qué es lo que podríamos poner en juego para iniciar este intercambio, que comienza, resumiendo lo que he dicho, nosotros mismos viviendo por fuera de nuestra propia casa, en relación con el proyecto, con su futuro y demás, sería quizá aludir a algo que entre nosotros ha comenzado a ser llamado la 12ª pieza. ¿Por qué la 12ª pieza? Porque estaríamos pensando en las 11 piezas que componen la exposición misma, que ustedes pueden conocer de primera mano visitando la exposición, y luego está la 12ª pieza, que es algo que se genera en el trabajo mismo con el museo, la exposición misma como una intervención en el entorno del Museo Amparo, es decir, el proceso mismo de la exposición, de su montaje, de su articulación editorial, todo eso como una 12ª pieza, que ha sido una pieza trabajada desde distintos ángulos por diferentes actores, entre ellos los que estamos aquí, y creo que es una pregunta esta pieza. No solamente es una pieza ya visible, digamos, como las que podemos ver las 11 anteriores, sino que esta 12ª pieza tiene la forma de una interrogante acerca de qué es lo que ha acontecido a partir del trabajo con esas 11 piezas en este espacio, y cuáles podrían ser las reverberaciones que esa 12ª pieza puede todavía alcanzar a tener en su expresión editorial, en su expresión en pensamiento, y en lo que podamos ir desplegando entre nosotros en esta conversación. Esto pues sería una manera de abrir. No sé si alguien quisiera tomar la palabra aquí arriba. Bueno, pues 12ª pieza suena como a tercer ojo, un poco, un poco místico, pero fue darnos cuenta que, digamos, la exposición no estaba hecha solo de fragmentos y de sus pocas piezas. La mitad fueron hechas específicamente para el Amparo, a partir de la invitación, y otras 5 piezas, y otras 6 piezas fueron hechas ya habían sido hechas, son piezas más antiguas, que jugaron un poco un rol como de apuntalamiento, de ampliar ciertas discusiones. Hay desde piezas muy antiguas, como una que es un certificado de préstamo de personalidad, que la hice en el 96, que es como el arranque propiamente de mi trabajo. O sea, es un momento de mucho cambio. Yo estudié pintura, hasta ese momento pintaba, dibujaba, tenía una aproximación tal vez un poco más clásica a la obra de arte, a hacer obra de arte, y en ese momento decido, digamos, terminar o dejar de pintar, dejar de dibujar, con la idea de romper un poco el distanciamiento que suele ocurrir entre el artista como, digamos, el trabajo del artista en su estudio, que está solitario ante su, digamos, obra de arte, o sea, que está dialogando, en caso del pintor, con una pared donde hay algo que está pintando y, digamos, pensando en el mundo, ¿no? Sino quería, de una manera tal vez un poco ingenua, crear algo que pudiera yo meter dentro de mi vida y que pudiera volverse dentro de mi vida, o sea, algo que tuviera una participación mucho más activa en mi vida, y en ese sentido fue la máscara lo que se volvió, o sea, el hecho de poder ponerte una máscara y crear a partir de, digamos, de tener la imagen tú mismo. Y la otra fue una cámara con la idea de hacer fotos, y también, y que fue muy importante, un documento que escribí en el que le di
en el que le otorgué mi personalidad, una personalidad ficticia, que es Amorales, es el nombre de Amorales, a un cuate que tampoco era artista, para que me suplantara en la Academia de Artes donde yo estaba estudiando en ese momento. Que también era un caso especial porque era una academia de arte que es muy difícil entrar. Yo incluso apliqué 4 veces, o sea, a mí me costó muchísimo que me aceptaran en esa academia. Finalmente me aceptan, digamos, una academia muy elitista. Entonces el hecho de darle un documento a alguien para que pudiera suplantarme durante un mes, para mí fue un acto también como subversivo, como un acto de, ¿cómo se dice? Pues sí, de romper un poco las reglas, ¿no? Está esa pieza y luego hay otras piezas más recientes, piezas que tienen que ver más con un archivo visual que hice. En un momento, bueno, hice performance 7 años, dejé de hacer performance hace 7 años aproximadamente. Volví a dibujar ya desde otro punto de vista, el de más dibujando en la computadora. Y bueno, hay una serie de piezas que tienen más que ver con eso. Pero creo que lo que es muy importante aquí, o que fue como un detonador muy importante, fue la invitación del museo a trabajar con o sea, en relación a su colección, que su colección es prehispánica, pero también es colonial, tienen algo de moderno. Entonces me dieron a escoger, o sea, podía escoger alguno de esos periodos, o los 3, o la colección general, y el hecho de poder ponerme a trabajar con lo prehispánico, un poco como, pues con una sensación de coger el toro por los cuernos, es decir, ok, vamos a enfocarnos a algo que ha sido tal vez tabú en mi generación, o sea, mi generación, digamos que empieza a trabajar a mediados de los 90s, la cuestión nacionalista, la cuestión de nuestras raíces, de lo prehispánico, de lo mexicano, se echa un poco de lado. De hecho se ve casi como tabú, incluso o sea, muchos artistas lo ven como algo negativo. Yo también por mucho tiempo trabajé, digamos, afuera de México, entonces tener la oportunidad de volver, de reencarar esto, para mí fue como un punto muy interesante. Y bueno, creo que ahí empezó como toda la problemática, ¿no? De que la exhibición es resultado. ¿Tú quieres decir algo? Buenas noches. Yo entré un poco en un tren que salió antes que... Yo subí un poco el tren en marcha. Es decir, que me contactó Carlos en noviembre del año pasado para me invitar a curar esta exposición, y creo que él hizo su residencia en este museo hace casi un año, en agosto, entonces casi 5 meses antes. Y sí, el inicio de este proyecto es una invitación del Museo Amparo a tener Carlos produciendo un tipo de reflexión sobre el acervo precolombiano. Me interesa mucho porque, bueno, soy bastante sensible a la obra de Carlos Amorales, porque hay una cosa que no sé si se da cuenta de este lado del Atlántico, pero cuando trabajaba en los museos en Francia en los 90, tenía 2 artistas que conocía de México, que escuchaba, bueno, conocía a los históricos, los muralistas, pero de artistas de esta movida de arte contemporáneo de los 90, fin de los 80, 90, tenía 2 de México que conocía, por supuesto Gabriel Orozco, y el otro fue Carlos Amorales. Entonces es decir que en mi mirada, si quiero utilizar como palabra un poco más ampliada que yo, en mi mirada curatorial, porque no fui curador, no he sido curador, pero en mi mirada del arte tenía 2 actores viniendo de México en mi paisaje, ¿no? Entonces, y no sabía que me recuerdo en los 90 que la primera visión que teníamos de la postura artística de Carlos Amorales fue su uso, su introducción en el mundo del arte, de la lucha libre. Y como somos todos un poco muy preocupados, muy interesados a conocer al artista mismo, siempre buscamos qué caja tenía Carlos Amorales. Pero el problema es qué caja, qué cara. Pero como aparecían siempre gente con esta máscara, nunca sabíamos quién fue realmente Carlos Amorales. Y creo que a mí me llamó mucho la atención este tipo de
estrategia, vamos a decir, para utilizar una palabra que es más del vocabulario de guerra que del arte, pero bueno. En su estrategia fue un tipo de escoger el anónimo cuando generalmente los artistas buscan hacerlo conocido el más pronto posible para meter una pata, una firma o lo que, como lo llamamos, ¿no? Entonces tenía una postura bastante inhabitual o como diferente. Y bueno, pasó todos estos años y se encontramos de nuevo en noviembre de 2009 cuando me llamó. Me alegré mucho que pensé en mí, y la otra cosa es que nunca trabajé con un solo artista, trabajé con muchos artistas, pero más que nada mis curadurías anteriores fue de trabajar sobre colecciones en frente de acervo y más que nada sobre el acervo de la colección Jumex. Entonces, no sé cómo usted maneja en su vida, pero a mí siempre cuando hay la oportunidad de conocer algo de nuevo, primero murió de miedo, pero bueno, el miedo es también la cosa que te anima y que te empuja a hacer cosas, entonces no hesitó 3 segundos, dice que sí, y después de decir que sí y de colgar, empezó a morir más de miedo, y empezó entonces a mirar a decir, bueno, te gusta la obra de Carlos, pero ¿por qué te gusta la obra de Carlos? ¿Qué te impacta en la obra de Carlos? Y empezó un trabajo un poco no de luchador, pero de una forma sí, empezó a luchar con la obra de Carlos para sacar lo que tener una visión sintética, es un poco un defecto de mi forma de curar, pero intento de aglomerar una forma retórica, no sé cómo se dice en español, que se llama la litote en francés, litote, que es intentar decir algo que aglomera muchas ideas en pocas palabras. Y entonces empezó a mirar la obra de Carlos entre 4 ojos, en los ojos, y sí, realmente hay dos movimientos, si utilizamos ahorita un vocabulario más musical, hay 2 movimientos en la obra de Carlos, que uno sería que empezó en los 96 y que él decidió desear en 2003, que fue todo su trabajo alrededor de la lucha libre o dentro de la lucha libre. Y después hay un segundo movimiento que no es tan claro las fronteras temporales entre estos 2 movimientos, porque una vez me enseñó obras muy anteriores al movimiento de lucha libre, que fueron dibujos que él hizo en esta academia, durante su temporada en la academia, que son dibujos de 94, a donde podemos ver salir el anuncio como una obra premonitoria de lo que vamos a conocer después con el archivo líquido, que es el segundo gran movimiento de su obra, según yo, puede ser que él no esté de acuerdo, que empezó un poco antes, pero realmente se enfocó en este movimiento en 2003 y que él desarrolló hasta 2010. Y no sé exactamente a qué fecha tomó el título genérico de archivo líquido, pero archivo líquido cubre un poco todo este movimiento de desarrollo gráfico. Pero cuando miramos también el desarrollo gráfico de Carlos, vemos la mujer lobo, vemos aviones, vemos lobos sin ser mujer, vemos árboles, vemos mucha araña con calaca en lugar de la cabeza. Entonces, estoy viviendo en México desde 2001 y estoy atrapado en el tráfico como muchos de nosotros y al inicio menos tremendo, es terrible, pero al inicio miramos todo y después de un momento miramos solamente los lámparas del coche enfrente para ver cuándo se apagan el rojo, para saber que vamos otra vez a progresar, pero al inicio miraba muchos dibujos sobre los peceros, es que en México tiene facultad la gente de personalizar todo, no hay dos taxis de la misma manera, y hay muchos dibujos, por ejemplo el famoso dibujo de Munch que fue robado hace un par de años en Noruega, creo, aparece sobre mucho pecero, pero también aparece Spider-Man, y que me llama mucho la atención en la obra de Carlos es que se apropió mucho vocabulario popular, es vocabulario de la calle, vocabulario vernacular, para decirlo de manera un poco más elegante o más mamón, pero bueno.
y me alegré mucho de ver que es como un pasor en este sentido, es decir, paso cosas que son consideradas como cultura popular, entonces que tiene un bemol, y lo paso en el templo, en el museo, en la galería de arte contemporáneo, donde entran solamente los tacones y bien hecho, no únicamente, pero me gusta este pasaje de la calle al templo, para decirlo de manera un poco sagrada. Entonces esto me llamó la atención y me alegré mucho en la obra de Carlos. Otra cosa que durante la instalación de exposición me llamó mucho la atención, y lo dice a Carlos de manera un poco provocativa, dice, pero tú eres uno de estos artistas un poco clásicos, de una forma, que piensa todavía que el arte debe ser bello. Porque bueno, pasamos por muchas temporadas de trash, de cosas, también hay también un experimento en el arte del siglo XX, con el mal gusto, con el choqueado estético, y bueno, él tiene todavía una idea alta de la materialidad, de utilizar un material noble, que tiene apariencia noble, porque hay mucho simulacro también en el arte, y particularmente en el arte de Carlos, pero bueno, cuando trabajamos 7 años con la lucha libre, creo que también se acostumbramos al simulacro, porque qué más simulacro que la lucha del bien contra el mal, cada sábado en la Arena México, en la avenida Chapultepec, en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, todo eso me animó mucho, y después se repartimos un poco el trabajo, y Carlos me dejó bastante libre en la selección de piezas, entre comillas, históricas, y de una manera se descargó de esta tarea para se enfocar sobre la producción. Digamos que tiene 11 obras en esta exposición, 5 son casi nuevas, 4 completamente nuevas, y una apareció en la galería de Kurimonsuto de Carlos en la Ciudad de México el mes de febrero de este año, entonces casi nueva, los grafitos sobre las paredes. Y tratamos de cubrir dos movimientos que cubren bastante, casi 14 años, 15 años, con los 6 piezas no nuevas. La lucha libre decidimos de evocarla únicamente con una pieza bastante del inicio de este movimiento de 96-2003, que es la trilogía, que es de 97, que son 3 videos, cuando él realmente creo desarrolló, entra, se familiariza, creo que tenía todo un trabajo por Carlos de se hacer aceptar por el mundo de los luchadores. Y me llamó la atención, me hace pensar a la gente que quieren entrar en el mundo del circo. Me imagino que el mundo de la lucha libre es como un mundo cerrado, como el mundo del circo. No entran quien quiera y no dejan saber sus trucos o todas sus cosas al primero que se presenta. Y este es un trabajo en el tiempo. Y creo que aparece mucho en una de las 3, que es la discusión con Ray Rosas. Una otra cosa que me llamó la atención, hablamos de simulacros o de cosas trabajadas o no tan real. Hay una cosa que junta a Ray Rosas y Carlos Morales, es que los dos tienen nombres construidos por ellos mismos. Creo que Ray Rosas tomó el nombre de Ray Rosas, no me recuerdo en la discusión, pero en relación con su maestro. Entonces hay también un pasaje de maestro a discípulo, ¿no? Hay alumno, ¿no? Y bueno, Carlos Morales, como puede ser, lo saben o no lo saben, no es su nombre de artista, pero no sé si él... Sí. Se llama Carlos Aguirre Morales, entonces guardo solamente el A de Aguirre, lo puso a Morales, y hay también una sonoridad de amor. Bueno, hay muchas cosas muy glamour también en este nombre, en este apellido. Y entonces una obra del inicio de la temporada de lucha libre, y a contrario, las obras que decidamos de presentar para evocar el movimiento de Archivo Líquido son piezas bastante cumplidas, bastante desarrolladas, y creo que una de las más desarrolladas puede ser, y más compleja, es la doble proyección que se llama Useless Wonder. Lo traducieron
maravilla inútil, en donde vamos a ver varios grafos, varios dibujos de su archivo líquido en la parte de atrás de la proyección. La parte de frente es una fragmentación del mundo, del planisfero. Y para acceder a esta sala vamos a pasar enfrente de un espejo con un dibujo de telaraña. Entonces vamos a fragmentar nuestro reflejo antes de afrontar la fragmentación de la misma Tierra. Bueno, hay mucho... Y antes cruzamos en un ave fragmentados. Entonces podemos también a través de este obras identificar algunas obsesiones del artista, ¿no? Creo que todos los artistas tienen este tipo de temática recurrente que desarrollan, exploran con varios materiales, varias técnicas, ¿no? Bueno, todas estas piezas son de entre, creo, 2006 y 2008. En la presentación de Benjamin, es decir, que son 12 piezas y que la exposición funciona como una pieza misma, creo que intentamos de tener esta entidad, pero a mí hay una pieza que destaque un poco del resto, que sería la pieza de los mariposas en el salón, que de una forma, creo que una de las constataciones, uno de los sentimientos de Carlos en frente a la presentación de la colección precolombiana es de decir, porque siempre reintroducimos con la museografía de este tipo de colección bastante distancia entre el espectador y las piezas, por el grueso del vidrio, por el peso de los pedestales, te impone una distancia cuando creo, no sé si funcionaba como el arte africano, pero los famosos objetos sagrados por la visión occidental de los esculturas de África, te borra un poco el hecho que antes que nada fueron como herramientas de ceremonia. Y no tiene un conocimiento solamente profundo del precolombiano, pero me imagino que bastante de las cosas que ahorita miramos con este dolor de cuello un poco, ¿no? Una de las cosas que miramos así, creo que antes que nada hay muchas esculturas que fueron, me imagino que cada pareja azteca, Tlaquexcla o Cataclet, lo tenía para esperar tener un hijo en el año siguiente. Bueno, fueron como herramienta para atractar la fertilidad, la lluvia, el abuelito del fuego, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces creo que quería hablar de las mariposas porque jugamos un juguete un poco, no subversivo, pero un poco irónico al final, de no permitir a la gente de entrar en el salón y de mirar a través un vidrio los mariposas. Me llamó la atención porque es también jugar con esta idea de meter distancia entre la obra de arte y el espectador por un barrera que puede ser también un vidrio. Bueno, puedes seguir. ¿Sigo yo? Sí, está. ¿Tú? Lo que les cuenta Michel me hace sentir la necesidad de recapitular, de nuevo tratando de ser sintético, en una posible aproximación en la lectura de esta exposición, tratando de destacar cuáles son sus capacidades de prolongación, para preguntarnos, insisto, sobre el estatuto que tiene para nosotros hoy el arte precolombino. ¿Por qué podría ser interesante preguntarnos por una ruptura en la trayectoria una ruptura en la trayectoria, de Carlos Amorales, y esto que irónicamente quedó nombrado como el Kama Sutra institucional? Estoy aludiendo a las 3 mesas siguientes de discusión, y lo que quisiera tratar de transmitir es de qué manera la exposición y el trabajo de Carlos Amorales no solamente permiten, sino que en cierta forma requieren de un recibimiento como interrogantes en estos ámbitos.
Porque el punto es que cuando hablamos del Kama Sutra institucional, para mí al menos lo que está en juego es la pregunta sobre la institucionalidad que nosotros habitamos en México. Es el Kama Sutra de los museos, pero es el Kama Sutra de la Secretaría de Educación Pública, es el Kama Sutra del Estado, es el Kama Sutra del relato nacional y el lugar que ocupa en ese relato la referencia precolombina. Entonces, el punto es quizá sacar partido hacia esos temas de la intervención aparentemente mínima que el artista ha hecho en relación con las piezas precolombinas del Amparo. Y creo que lo interesante, en un momento en el que nuestro relato nacional, nuestra idea de lo que hace que este país funcione medianamente como país, si es que tal cosa se puede decir, etcétera, digamos, hay muy pocas fuentes de interrogación hoy para plantearnos preguntas tan grandes y tan importantes desde mi punto de vista como esas. Y creo que estamos ante una de las propuestas artísticas en este caso, pero de creación simbólica más ampliamente, que permiten al menos formular esas preguntas de una manera que me parece importante para todos. Entonces yo lo relataría más o menos en los siguientes términos, aclarando que estoy recorriendo más o menos el mismo terreno que ya tocó Michel, quizá con una especie de intento de grado de abstracción aún mayor. Les platico que yo entré en este proyecto en realidad como una especie de interlocutor más o menos cotidiano de Carlos A. Morales, y eso desemboca efectivamente en la edición del libro, pero lo que ha sido más interesante para mí y más rico ha sido acompañarlo en el proceso de creación de la exposición, que como todo el mundo sabe, es un proceso que siempre, como cualquier acto de creación, está lleno de dudas, de momentos de crisis, de cambios de opinión, de reformulaciones, hasta lograr, digamos, encarnar la propuesta tal como ustedes la pueden conocer en la exposición. Les confieso que cuando yo comencé a trabajar con él, apreciaba mucho el trabajo, pero tenía la sensación profunda de no entender algo, de no entender, bueno, todo esto de dónde viene, por qué. Yo había tenido la experiencia de conocer un par de exposiciones suyas y de encontrarlas tan estimulantes como enigmáticas. Y creo que lo que para mí fue más interesante de todo fue aclararme en el camino a medida que iba escuchando los planteamientos que hacía, las preguntas que yo a veces le regresaba en relación con lo que él me compartía y demás, que en realidad lo que es muy fascinante de este artista es que el trabajo, desde mi punto de vista, no descansa completamente en la creación de piezas específicas, ni siquiera de exposiciones específicas, así de bien terminadas y de potentes como pueden ser, sino que en realidad la perspectiva que él tiene desde su estudio es la perspectiva que a mí me parece más esclarecedora de su forma de trabajar, y es la perspectiva de un sistema de trabajo que abarca un conjunto muy grande de piezas y de exposiciones. Es decir, que en cierta forma la obra suya, desde mi punto de vista, no está en las piezas, sino en el proceso para generar esas piezas, y ese proceso no siempre es visible para el espectador en la sala. A eso aludiría cuando Michel, por ejemplo, habla del archivo líquido, que es una colección de imágenes, una especie como de gran acervo, y desde hace un buen número de años, cada exposición, cada pieza, consiste en una combinación, una conjugación distinta de esas mismas imágenes
y de la sintaxis que las va articulando. Entonces, el año de inicio del archivo, ¿cuándo es? Pues como 2000. Es decir, desde el año 2000, Carlos Amorales se ha dedicado a una especie como de... ¿Ustedes saben lo que es el I Ching? Ese libro de adivinaciones chino, que consiste, sí, en una adivinatoria con rayas partidas y rayas continuas que producen hexagramas, que son, digamos, figuras formadas por 6 elementos, ya sea rayas continuas o rayas partidas. Uno las genera echando monedas, y digamos generando combinaciones que luego son interpretadas y que el lector, quien consulta el I Ching, digamos, genera un sentido a partir de la combinación y a partir de lo que las interpretaciones ya consignadas por la tradición del I Ching proponen, digamos, al consultante. No es obviamente un ejercicio adivinatorio, sino es un ejercicio de exploración de posibilidades de generación de proyectos y por lo tanto en cierta forma de sentidos o al menos de provocaciones a sentidos. Claro, cuando uno está en una sola exposición no puede darse idea, digamos, de la amplitud de la combinatoria explorada. Creo que esta combinatoria lo que tiene de interesante es que es arte, desde mi punto de vista, pero también está en la frontera exterior del arte. No olvidemos que Carlos es hijo no de uno, sino de 2 artistas, que en cierta forma este juego de colocarse la máscara y de hacer un seudónimo a Morales, en cierta forma es como ponerse la máscara del artista. Él no es el artista cuando no porta ese nombre, digamos, en su vida jurídica, familiar, personal, ordinaria. Y esto es curioso porque esta combinatoria, como toda combinatoria, es de una tal potencia de posibilidades que en realidad yo les diría que tiene una potencia analítica y crítica muy grande, tanto en relación con los sistemas del arte y la producción artística, como en relación con otros sistemas que no podríamos considerar artísticos, como los sistemas institucionales, los sistemas culturales. Es decir, desde esta combinatoria se puede uno preguntar, por ejemplo, por el estatuto que tiene para nosotros en este momento la referencia precolombina, o el que ha ocupado, digamos, en el régimen emanado de la Revolución, en la historia de nuestro país. Entonces, lo interesante es que, invitado por el Museo Amparo, en una apuesta muy fuerte para el museo y también para Carlos, al aceptar por los motivos que él ya mencionó, se produce una especie de fuerte tensión en donde la pregunta es, bueno, ¿y cómo va a resolver una intervención de arte contemporáneo en un entorno tan intensamente codificado culturalmente como un museo con piezas precolombinas? Es decir, un entorno que cada uno de nosotros conoce íntimamente en algún sentido, en la medida en que escolarmente fue uno enviado a copiar cédulas, a encontrar grandioso el pasado glorioso de la nación, etcétera. Pequeño detalle, fueron los masacrados y los derrotados y los, en fin, está la cuestión indígena tal como se presenta en el momento contemporáneo, que es igualmente compleja, pero es algo que está altísimamente codificado. O sea, lo último que uno podría decir es que es un tema fresco o nuevo. Y entonces el reto y lo que uno puede medir del esfuerzo que él ha hecho es preguntarse, bueno, ¿cómo generar una intervención que pueda aportar algo en un horizonte que está tan altamente saturado de referencias como el horizonte de las piezas precolombinas? Entonces, yo describiría la exposición complementariamente a lo que ha dicho Michel, subrayando 2 piezas que son las películas. La primera, que fue la que originalmente se le ocurrió, que es La Hora Nacional, que es la intervención misma sobre las piezas precolombinas, y
digamos que es algo quizás sería interesante entender el proceso detrás de esa pieza. La solución final implicó meter esas piezas en pintura, o sea, cubrirlas, recubrirlas de un color y después filmarlas, dando lugar a esa pieza, digamos que no describo más para no ser abusivo, conózcanla, digamos, directamente. Y el esfuerzo que implicó la generación de esa pieza produce una segunda pieza que se llama Herramientas de Trabajo, que desde mi punto de vista es capaz de resumir al menos estos 9, 10 años de trabajo de Carlos A. Morales, es decir, porque es una pieza que de manera muy simple, ¿no? Estas formas, tipo, piezas digamos, de apoyo para dibujar, para hacer geometría en la escuela, por ejemplo, estas versiones en plástico transparente de imágenes del archivo líquido son lanzadas sobre un fondo neutral, son filmadas con la mayor sencillez, y lo interesante son las combinaciones que esto produce, que generan toda clase de efectos, para cada uno un poco distintos, y que en el fondo es una manera de condensar brutalmente este proceso mucho más complejo y muchísimo más grande en tiempo, en espacio, en trabajo, que han sido el enorme número de exposiciones producidas por él en esta década de el archivo líquido. Es decir, que lo que estas dos piezas indican es que, bueno, él ha propuesto una intervención en relación con la referencia precolombina y al mismo tiempo ha tenido que hacer un enorme esfuerzo de autorreflexión sobre su proceso de trabajo. Esa autorreflexión ha producido esta condensación magnífica en la película Herramientas de Trabajo, y en el momento mismo de esa condensación plantea la pregunta, a mi modo de ver, y para usar los términos que ya puso en la mesa Michel, de si en realidad estamos ante la apertura de un tercer movimiento en la propuesta artística de Carlos A. Morales, porque él nunca en la historia del archivo líquido se había ocupado de una referencia externa al archivo. Es decir, había tomado elementos externos, los había incorporado como imágenes al archivo líquido y luego había conjugado sus rasgos y demás, había planteado distintas versiones que van desde disfraces hasta auditorios, hasta juegos conceptuales muy diversos, con esta misma colección de elementos, pero no había acogido la propuesta de una institución como el Amparo de, a ver, ven aquí y trabaja con algo de lo nuestro, a partir de tus propias metodologías y demás. Entonces, claro, la crisis creativa que se le presenta es la formulación de la respuesta de cómo lidiar con un tema externo al archivo líquido a partir, a fin de cuentas, de todo lo aprendido con el archivo líquido, y por eso en la secuencia, digamos, histórica de la producción suya es tan importante esta pieza de la Hora Nacional, porque es algo que está hecho con la lógica del archivo líquido, pero que ya no consiste en los materiales del propio archivo líquido. Y es en ese sentido que quizá podríamos montarnos en el trampolín suyo de la combinatoria esta tan potente que les he intentado describir, el archivo líquido, para pensar, claro, con él la referencia precolombina en toda la reverberación, digamos, que tiene su intervención, pero muchísimas cosas más, es decir, los símbolos que todavía tenemos en común, ¿no?, en términos de un imaginario público en este país, el Kama Sutra institucional, es decir, cuáles han sido los usos de la referencia precolombina y de muchas otras en el sistema educativo, en el sistema escolar, digamos, todo aquello que se llama, así para condensarlo, la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Es decir, todas estas representaciones que constituyen la esfera pública, tal como la conocemos hoy día, en su enorme variedad y en sus claroscuros también.
justamente quizá como una especie de herramienta de trabajo crítica, reflexiva, que nos permita plantear una cantidad de preguntas y responderlas cada uno a su modo, en un ejercicio que, insisto, es artístico y extraartístico a la vez, atendiendo justamente a esta historia tal como yo la he intentado relatar en este momento. Creo que sería bueno tal vez explicarles qué es el archivo líquido en sí mismo, porque hablamos mucho del archivo líquido y igual si no es tan claro. El archivo líquido, le llamo líquido porque en realidad es un archivo de imágenes, imágenes de computadora, vectoriales, que he ido recopilando pues, en los últimos 10 años. El hecho que sean vectores le da una fluidez, o sea, no solo las puedes representar, digamos, en la computadora misma, sino que puedes utilizarlos ya sea gráficamente, imprimiendo, recortando, o sea, hay toda una serie de máquinas que pueden expresar estas imágenes. O sea, es como una imagen, ¿cómo dirías? Como... O sea, no es una imagen en sí misma, sino es una imagen matemática que está como entre medio de dos cosas. O sea, no es, ¿cómo explicar? Cuando uno dibuja sobre un papel a lápiz, el dibujo se vuelve lo que está factualmente en el papel. Las imágenes vectoriales se quedan, digamos, en la pantalla de la computadora, o sea, siguen siendo data. La manera, digamos, de realizarlas, de materializarlas, es, por decir la más sencilla y conocida, es imprimiéndolas con la impresora de la computadora. Pero hay, digamos, muchos sistemas que se pueden utilizar, sistemas técnicos. Pero también, digamos, que con estas imágenes se pueden hacer distintos tipos de obras, desde tridimensionales, por ejemplo, una escultura, hasta animaciones, se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer serigrafías, se pueden hacer fotografías con ellas, en fin, es bastante limitado. Y lo que he hecho, digamos, fue recopilar a lo largo del tiempo todas las imágenes que me iban interesando, y básicamente lo que hacía era fotografiar cosas, por decir un pájaro o una persona en cierta posición que me interesaba para un trabajo, la trazaba, la dibujaba, la vectorizaba, digamos, la digitalizaba y la metía en mi archivo clasificándola. Entonces digamos que en el archivo hay secciones de animales, de personas, de elementos abstractos, de tipografías, y con estas imágenes, cuando creo, digamos, una composición, lo que hago es combinarlas y empezar a generar propiamente mi obra, o lo que se publica de mi obra. Lo que me di cuenta es que este archivo también podría dársele a otras personas para trabajar con él, o sea que yo podía generar las imágenes yo mismo, pero también se las podía dar a otros artistas o no artistas, para que, digamos, utilizaran las mismas imágenes y hicieran sus propias cosas. Entonces, esa fluidez, digamos, también, o sea, en el nivel, digamos, tecnológico, de cómo se pueden utilizar, de quién lo puede utilizar, y finalmente de cómo se pueden interpretar estas imágenes, me hizo pensar en que era un archivo de imágenes líquidas. Entonces, por eso le llamo líquido, ¿no? De que pueden cambiar su estado de la materia. Y el archivo, a lo largo del tiempo, se ha vuelto pues una especie como de diccionario visual de mi trabajo, de mi mundo. Hay todo tipo de elementos, hay unos fantásticos, hay unos muy comunes, pero como mucho fue hecho a partir de fotografías personales, también hay, digamos, una dimensión atrás que es más íntima, o sea que tal vez los demás no pueden ver, pero por ejemplo en la animación que hay allá arriba, la mujer que aparece es mi esposa, y en un momento está embarazada de mi hijo. El espectador no lo ve así, o sea, el espectador lo ve como una mujer embarazada, pero tal vez percibe que esa silueta de mujer no es una silueta estereotipada de mujer, sino que hay algo ahí que como que no combina. Ese tipo de ambigüedad siempre me ha interesado mucho en el trabajo. Y también me hace ver el archivo casi como una especie de diario personal, pero traducido al público, como una especie, se queda como en una intersección entre significados, como, ¿cómo?
Sí, como una interfase, podríamos decir, entre lo público, lo privado. Y bueno, también lo que he hecho mucho con el archivo es empezar a combinar distintas imágenes entre sí, o sea, empezar a hibridizar las imágenes, que es lo que se ve más claro, por ejemplo, en un hombre lobo o en ese tipo de personajes fantásticos. Y también descubrí que hay imágenes que sirven como herramientas para tratar otras imágenes. Por decir, cuando tú agarras la trama de una telaraña y se la aplicas a la figura de un pájaro, lo que haces es fragmentar la imagen, la silueta del pájaro. Entonces la telaraña la puedes ver como una telaraña, como sus significados simbólicos, pero también como una herramienta. Cuando el Amparo me invita y veo que ellos tienen cerca de 3,000 obras, piezas en su colección, y que yo tengo algo así en mi archivo, me pregunté cómo podría yo trabajar la colección del Amparo de la misma manera o con la misma fluidez con la que yo puedo trabajar mi archivo. O sea, pensé que si yo, en vez de utilizar, digamos, mi lenguaje personal, utilizaba ese lenguaje histórico, o sea, las herramientas, yo podría generar algo, o sea, una nueva narrativa, por decir. Perdón. Entonces, el primer paso fue comenzar a comparar la colección del Amparo con mi archivo, empezar a encontrar similitudes. Y digo, hay unas muy simples, como por decir un pájaro negro en mi archivo, pues hay pájaros negros en la colección del Amparo, pues bueno, ahí hay una. Pero, por ejemplo, no hay telarañas. Entonces fue, ok, ¿qué puede representar una telaraña? Entonces encontramos, trabajo en un equipo, por eso a veces digo, hablo en plural, por ejemplo, vasijas rotas y repegadas que tienen una trama. Entonces dijimos, bueno, ok, eso puede funcionar como la telaraña. Para mí ese primer paso fue muy importante porque fue como personalizar la colección, o sea, porque realmente tuvimos que reorganizar la colección de una forma completamente distinta a la que el museo lo hace comúnmente, ¿no? Entonces, digamos, usamos todas las fotografías de las piezas de la colección y empezamos a clasificarlas, pues según yo entiendo. Digamos que en teoría yo a partir de ahí ya podía sustituir mi archivo por las imágenes de la colección y poderme poner a componer. Pero ahí empezaron a haber dos problemas. Uno es que las piezas son tridimensionales, o sea que son objetos y yo trabajo con imágenes. Y la segunda es que también esas piezas tienen una carga simbólica muy fuerte, o sea, tienen, digamos, una historia y estamos educados a leerlas desde cierta manera. O sea, vemos, por decir, un cierto drama o una cierta tragedia en las piezas prehispánicas. O sea que nuestra relación, digamos, no es tan simple como yo podría tener con una silueta negra, por decir, ¿no? Sino que tienen mucho más pátina. Y ahí entré pues en un punto casi como en un callejón sin salida, donde me daba cuenta que tenía que encontrar una manera de zafarme, por un lado, de mi preconcepción, o sea, casi que de la educación que he tenido sobre lo prehispánico, digo la educación desde niño y que compartimos todos, y por otro lado, también poder acceder a las piezas mismas, o sea, poder tocarlas. Y ahí, por ejemplo, se volvió complejo con el museo, porque me decían, ok, sí puedes agarrar las piezas, pero cada pieza tiene que venir el museógrafo, y para agarrarla tiene que estar presente no sé quién y no sé cuántos, y tenemos que pedir permiso. Entonces yo decía, bueno, si yo quiero trabajar libremente con todas las piezas, pues me voy a tardar mínimo 30 años, una pieza por día en mover cada una, los martes, porque además solo se podía ciertos días. Entonces es donde también te das cuenta que hay, digamos, una trama institucional, pues que es muy fija y que por más que te digan, pásale, estás en tu casa, haz lo que quieras, pues no. Porque además el museo también depende está relacionado, no sé si depende, pero está relacionado con el INAH también tiene todas sus reglas. Entonces me di cuenta que estaba, o sea, realmente en un callejón sin salida, y por varias razones. Y ahí fue muy importante como encontrar soluciones a cómo darle la vuelta. El primer paso fue intentar encontrar como otros lenguajes que yo le pudiera aplicar a lo prehispánico que fueran
tan ajenos a lo prehispánico que digamos, estuvieran libres de significados, de caer en lo mismo. Por decir, me empecé a fijar mucho sobre todo en los primeros trabajos de Walt Disney. O sea, decía, bueno, Walt Disney creó todos estos personajes mitológicos, o estos personajes, todos estos Mickey Mouse, el Pato Donald, etcétera, y creó todas estas narrativas entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar, digamos, lo prehispánico con la misma soltura? Digo, no me llevo muy lejos, pero más o menos. O, por ejemplo, utilizar el arte conceptual, ¿no? Que es completamente, viene de una tradición completamente diferente digamos, a nuestra lectura prehispánica, ¿no? Y ahí sí ya empecé a trabajar un poco más, porque, digamos, empecé a utilizar frases, ¿tú cómo les llamas? Aforismos, pero también como, pues son más como, siempre se me va la palabra, no son máximas, son como, ¿cómo? Sí, ¿qué palabra utilizamos? Enuncié. Sí, como enunciados por hacer, o sea, como reacomodar tal y tal. Y, por ejemplo, yo no lo reacomodaba, o sea, reacomodar todas las piezas pares junto a las nones, por decir. Pero entonces, en vez de yo hacerlo, se la mandaba a la gente de mi estudio y les pedía que ellos lo hicieran. Entonces, digamos que empecé a encontrar una distancia a la forma de trabajar. Y ahí fue, digamos, el problema de la pátina, del color de las cosas, de la materialidad de las cosas. Y es donde, digamos, se me ocurrió, en cierto momento, que la manera más radical de poder liberarme de la historia de esas piezas era pintándolas de color. Y fue, digamos, y bueno, hubo un paso previo porque no pudimos pintar las piezas originales, porque estaríamos aquí en la cárcel platicándoles, ¿no? O con unas multotas, pero digamos, hicimos una serie de réplicas, donde también yo creo que va más allá de si es importante, si se usaron las piezas originales o no, porque creo que no es tanto un problema simbólico, sino es más bien la propuesta lo que es importante, ¿no? Entonces, la idea, por ejemplo, de cambiarlas y digo vulgarmente, meterlas en pintura azul, sacarlas y decir, se parece un pitufo, o sea, como de que de pronto ves lo mismo que hemos visto toda la vida, pero con otros ojos, para mí se volvió ya un acto positivo donde, digamos, se pudo empezar a crear algo nuevo, ¿no? Y eso es mucho la obra nacional. En el proceso, también para entender, pues me di cuenta que todo lo que estamos viendo en la colección prehispánica, y que es lo que decía Michelle, pues que en su mayoría no eran objetos de arte, sino eran artefactos pues hechos para cocinar, para pues miles de razones, o sea, eran equivalentes a estas cosas. Y entonces, digamos, esa idea de objetualizar, de cosificar también lo mío, se volvió importante, y lo vemos en la obra, en la pieza Herramientas de Trabajo, donde, digamos, los elementos de mi archivo los hice físicos, ¿no? O sea, como herramientas de dibujo. Yo siento que también en el proceso no fue solo cuestionar, digamos, lo prehispánico, y no es tanto cuestionar lo prehispánico en sí, sino más bien la representación de lo prehispánico a nivel institucional, o sea, a nivel de nuestra educación, pero sentí que al hacerlo también era justo, o que era necesario también cuestionarme a mí mismo, ¿no? O sea, mi propio lenguaje artístico, mi propia manera de hacer las cosas. Y creo que en ese sentido la exposición va hacia dos lados, ¿no? O sea, abre hacia lo prehispánico, abre hacia cuestionar qué es el museo, cómo está hecho el Museo Amparo incluso, o sea, cómo está hecha la colección, cómo está, o sea, por decir, por qué se invitó a Ramírez Vázquez en los 90s para hacer la colección y por qué no a cualquier otro arquitecto, o sea, cómo está organizada la colección, en qué puntos hay de coherencia, qué puntos hay de falta de coherencia, qué significado tienen, digamos, las vitrinas, la manera en que están puestas sobre las vitrinas las piezas, o sea, los pedestales, los colores de los pedestales, los materiales que se usaron. Por decir, la sala de ¿cómo se llama?, de piezas especiales.
Hay una, es la sala de piezas especiales, pero tiene un nombre particular, ¿no? ¿La sala especial? Bueno, hay una sala especial, pero por decir, ¿por qué es especial? O sea, no, esa es otra. Esa también era muy especial, pero por otras razones. y pues como empezar ahí como a deconstruir, a cambiar, a mover. Incluso la pregunta, o sea, y no es, o sea, no es con un punto de vista fijo, pero por decir, en el arte contemporáneo estamos acostumbrados a cierto tipo de espacios. Entonces el momento que entras en un museo de arquitectura colonial, pues sí te tienes que poner a pensar cómo lidiar con el museo, ¿no? Además el museo, bueno, le habían usado tabla roca, lo habían pintado de ciertos colores, habían cerrado ventanas, o sea, entonces digamos, pues ahí por ejemplo era, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llenar toda tabla roca blanca y hacer que parezca un museo de arte contemporáneo de la noche a la mañana? ¿O qué, lo vamos a usar como se usa siempre? Entonces, todas esas preguntas para mí fueron como muy importantes y también fue mucho donde, digamos, trabajé con estos dos. Y cuates. Y es ahí donde entra como la idea de la 12ª pieza, que para mí fue ya el punto como más emocionante del proceso, donde de pronto dices, bueno, ¿qué vamos a hacer con el piso de mármol? No simplemente porque te resbalas o porque te puede gustar o no te puede gustar, pero simplemente proyectas ahí y se refleja todo, o sea, estarías viendo 2 veces la misma proyección. Pero pues, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a tapar? ¿Lo vas a echar chapopote? ¿Lo vas a destruir? Entonces, como encontrar formas, por ejemplo, de lidiar con eso. O la tabla roca, o la luz del espacio, las ventanas. Entonces, por ejemplo, para mí todo ese desnudamiento del museo fue realmente no solo una cuestión museográfica, sino un punto muy importante, un gesto muy importante en la narrativa de cómo se presentó la exposición. Incluso, no sé si la vieron, pero por ejemplo la primera sala todavía tiene luz artificial, pasas a la segunda sala que es una proyección, entonces te puedes imaginar que el resto de la exposición va a ser pues un montón de salas oscuras. Entonces a partir de ahí, de pronto pasas a la tercera sala y está todo abierto, le quitamos todo a las paredes, dejamos todo evidente. Entonces la manera en que te entra la luz, para mí es como un momento súper importante en la creación de la exposición. Y de alguna forma sí hay la sala especial, ¿qué nombre se llama? El salón ese el de hasta arriba, pues no el de la colección, pero donde están las mariposas. Pues la sala 10, pues, pero es que se supone que era la sala Rockefeller, pero creo que está prohibido decirlo. Pero por ejemplo ahí para mí fue como muy simbólico, o sea, eso para mí era mucho el museo, era mucho como habíamos encontrado el museo, con esas piezas, con ese lujo, con con ese gusto, con esa utilidad incluso de los salones. Entonces, por ejemplo, ahí de plano invadirlo con una pieza, pero que son las mariposas, fue como sedimentar algo encima de lo que era originalmente, o como fue encontrado el museo, ¿no? Y pues, ¿qué más puedo decir? Ya, les cuento algo. Yo no sé si, también creo que es muy bueno a veces empezar a dialogar, ¿no? Entonces no sé si tengan preguntas o más bien pregunten. Sí. Carlos, en tu proceso, ¿crees que te ayudó a haber tenido un punto de inicio o crees que te resultó? ¿Cuál fue tu primera experiencia? O sea, la invitación. El que te dieran un lineamiento de que puedes trabajar a partir de nuestra colección. Que obviamente tú te gusta por el lado prehispánico por alguna razón. Pero para ti fue más un punto de partida o una decisión. Pues, o sea, generalmente trabajo a partir de mis propios rollos, o sea, sí es la primera vez que se me invita a algo así como tan concreto,
o tal vez no es la primera vez, pero generalmente no me gusta hacerlo. Digo, obviamente era una decisión mía, o sea, no, nadie me obligó, entonces, o sea, sí había una decisión de decir, órale, pues vamos a hacerlo. ¿Pero qué? ¿Para ti fue como fácil o fue muy complicado? No, muy complicado. O sea, no es así como para sonar alarmante, pero sí ha sido de las exposiciones más complejas que he tenido en mi vida, ¿no? O sea, sí fue muy complejo y por muchas razones, ¿no? Y yo creo que también la primera, más que nada, es por decir, bueno, ok, lo prehispánico, o sea, ¿qué es lo prehispánico para uno? O sea, para un artista nacido aquí, ¿no? Y digo, porque siempre ha habido, o sea, referencias, o sea, siento que hay referencias en piezas anteriores, incluso, por ejemplo, una de las piezas más viejas, la de que son dos máscaras empujándose una a la otra, por eso sí me inspiré en la Coatlicue. ¿Sí es la Coatlicue? O sea, en las dos cabezas de la Coatlicue, o sea, sí es algo que he estado viendo siempre. Pero por otro lado, como decía al principio, también, o sea, digamos que mi generación, la anterior, es el neomexicanismo. Entonces, por ejemplo, toda la representación simbólica de los íconos nacionales es algo que pues, sí había como, pues sí hay un rechazo, ¿no? Entonces, para mí fue como, o sea, en el momento que dicen, a ver, explora un museo de arte precolombino, sí es, o sea, por un lado muy excitante y por otro lado sí, como dices, uff, en la que me estoy metiendo, ¿no? Gracias. Sí, yo quería volver sobre una cosa que dijo Benjamín que me parece muy interesante. Evidentemente estamos ante un proyecto de mucha envergadura, digamos, por la capacidad simbólica que tiene, por todo el trabajo que ya han explicado. Y me sorprende mucho no solo que el proyecto, o a partir del proyecto se hagan preguntas interesantes, sino encontrar un proyecto donde haya un lugar muy particular para el espectador. Yo vi en una ocasión la muestra y me quedé pensando mucho, lo vi con un grupo de colegas, después me encontré con más personas, porque creo que hay un lugar muy delineado para el espectador que es el de estar en una frontera entre el adentro y el afuera, frontera un poco esquizoide, que creo que es la que se le propone al espectador. Es decir, viene figurativizada a través de ese vivir por fuera de la casa de uno, es ser testigo por fuera de su propia historia, pero es también una cuestión, sí, esquizofrénica, ¿no? O sea, no saber dónde te vas a parar. Me parece fantástico en ese sentido que el proyecto muestre todo el discurso, que el proceso que está ahí contenido y que no se obliga al espectador a hacer nada, ¿no? O sea, que no haya una conminación hacia ir hacia alguna línea. Me sorprende mucho porque en términos de arte contemporáneo comúnmente lo que se encuentra es vacuidad en los proyectos y como un excesivo narcisismo por parte de los artistas, donde el espectador o tiende a adherirse o a rechazarlo, ¿no? Digo, pienso en Miguel Ventura, por ejemplo, ¿no? O sea, un exceso de narcisismo que no permite ni siquiera una reflexión. Aquí no solo que el narcisismo me parece que está muy bien controlado, ¿no? Sino que además el espectador se pone en una situación de crisis y eso me pareció fantástico, ¿no? No sé si en alguna parte del proceso se dialogó en esto, en este grupo, en este colectivo. Sí, no, pues gracias, pero yo creo que hay un punto importante ahí que fue el trabajo, que no se ve claramente, pero que hubo un trabajo de performance muy largo. Y no de performance en el sentido digo, en mis historias, de teatro, sino, o sea, de que como ahorita, de que yo estoy subido al escenario y ustedes están ahí, sino más bien como en un sentido de trabajo con el público y de participación del público, o sea, donde la pieza, digamos, se hace a partir, o sea, es casi una mitad-mitad, es un diálogo entre el público y las piezas, y lo que el artista, sea quien sea yo, mi equipo, nosotros, o algo abstracto, ponen un diálogo, ¿no?, con el público. O sea, yo siento que sí siempre ha sido muy importante en mi trabajo eso, que es incluso lo que puedes ver en el recorrido y en como ciertas cosas sutiles y ciertas hasta bromas, por decir, como cuando ves la pieza donde están las mariposas, y pues lo primero que quieres es entrar y te das cuenta que está cerrado, ¿no? Entonces te pone como afuera de la vitrina, que son como sutilezas, pero que para mí son muy importantes, porque es justo donde tú pones al público en un lugar.
O la pieza, por ejemplo, la pieza del pájaro negro, que es muy espectacular, se conoce, mucha gente le gusta, entonces meterla en lo oscuro y que solo le iluminara, digamos, la parte iluminada de las salas, o sea, usar la luz natural. Son como juegos que para mí son importantes, cómo caminas alrededor de las piezas de piso, de alguna forma te definen un paso, pero también te dan opciones, son como casi antilaberintos, ¿no? Para mí todo eso es como importante. Él lo mencionaba mucho, la idea de dispositivo, y mucho de lo que trabajamos, o el primer punto de acercamiento fue como el trabajo de dispositivo. Él lo veía mucho, por ejemplo, en los trabajos que hice con la disquera Nuevos Ricos, o sea, trabajos que incluso no están aquí adentro, pero que digamos que siempre incluyen pues la participación de otros para poder existir, ¿no? O poder formarse. Entonces creo que en ese sentido sí, también la idea de sí involucrarse personalmente, pero alejarse, o sea, salirse, es algo que también se enunció mucho en La Máscara, ¿no? O sea, yo veía que los artistas de performance, pues todos salían en sus performances y todos se filmaban. Entonces, por decir, conocemos a Marina Abramovic porque pues estaba guapísima en los 60s y salía ahí en todo, ¿no? Y ahorita pues ya es como una especie de Angelina Jolie del arte contemporáneo, ¿no? Pero se vuelve una figura, pues Joseph Beuys, o sea, todos. Entonces yo, por ejemplo, pensaba, bueno, supongo que es una cuestión económica, de que cuando uno empieza a hacer arte es mucho más barato salir uno mismo y hacerlo en video, ¿no? Matthew Barney ya lo hace con actores y lo hace en 35 milímetros, por decir. Pero esa distancia, ese estar sin estar, digamos, o sea, porque también no te puedes ir, o sea, porque también, digamos, el experimentarlo personalmente es importante, o sea, también le da confianza a un espectador ver la obra de un artista que se implica en su obra, ¿no? O sea, por ejemplo, la obra de Damien Hirst, que manda a hacer millones de pinturas de colores, pues todos sabemos que se ve súper bien, que valen muchísimo, pero no nos da una confianza. Entonces, de alguna forma, te digo, son como momentos son como ambigüedades, pero que siento que son muy importantes en las decisiones que se van tomando para hacer las piezas. A ver, creo que tocas un punto particularmente importante, y yo solo quisiera agregar que tú dijiste este efecto esquizoide y luego lo llevaste a la referencia a la esquizofrenia, y evidentemente hay un efecto de división subjetiva, pero yo quisiera proponer que podría pensarse más que como esquizofrenia, que tiene que ver, digamos, con una división, una especie de endurecimiento digamos, de la persona psíquica. Aquí yo creo que más que un endurecimiento, vamos, se los planteo realmente como una pregunta, es una manera como digamos, como yo lo tengo pensado, pero evidentemente cada quien lo podrá asimilar a su modo. Yo creo que más que el endurecimiento como de esto o esto, esta personalidad o esta, lo que hay es una especie de flexibilización, en donde lo importante, y lo quiero relacionar con algo que vino, digamos, como una aportación muy clara que hizo Michel en relación con las cabezas de las águilas de metal, digamos, que están en esos largos cuartos intermedios entre el inicio de la exposición y donde se abren las referencias a la lucha y demás. Es que lo interesante es que el efecto iconoclasta de la exposición, es decir, este corte de la cabeza del águila, que entre otras cosas es legible, digamos, como un símbolo del poder y demás, derribar el tótem, no es nada más un gesto político, sino que tiene una eficacia subjetiva, justamente de maleabilización del sujeto, porque la gran coartada de los sistemas políticos institucionales es que
nos unificamos en nuestra esquicia cotidiana en, digamos, bajo la figura del Dios, Rey, Señor, Padre, Presidente, Director, Coordinador, Líder, etcétera. Es decir, que por el motivo por lo cual es tan cómodo, el motivo por el cual es tan cómoda la servidumbre voluntaria, es que siguiendo al gran jefe Pluma Blanca, nos ahorramos el enfrentamiento con nuestra propia esquicia, nuestra propia división, nuestra propia ambigüedad y demás. Ustedes saben que en tiempos de guerra los suicidios, la tasa de suicidios baja a 0. O sea, no hay que suicidarse uno porque ya mata uno al otro. Y entonces, claro, cuando uno le corta la cabeza al rey, al águila, al tótem de la referencia precolombina, el efecto, que es un efecto que podríamos considerar subjetivante, porque reaviva, digamos, la inquietud propia, o sea, en realidad es movilizador de la propia inquietud, de la propia, del propio deseo, digamos, de preguntarse, reformular, recrear, incluso de refundar. Y esto que tiene una eficacia política queda aquí, digamos, visiblemente relacionado con la eficacia subjetiva, digamos, que tienen los sistemas políticos, todos, pero muy claramente queda contrastada la eficacia subjetiva de los totalitarismos, ¿no?, que en realidad suelen ser, en el fondo, bastante cómodos para los sujetos, de esas situaciones donde las figuras de autoridad y las reglas del juego están menos claras, y entonces, digamos, el sujeto que puede tener la tentación de suicidarse, sí, sin embargo puede también quedar movilizado, digamos, creativamente a partir de eso. Creo que esto es algo que, vamos, me da mucho gusto escuchar la descripción que haces, Iván, pero creo que es un hilo que recorre la obra entera de Carlos. Incluso podríamos remitirla a La Máscara, que es una especie de división subjetiva que genera esta especie de reduplicación donde uno se pregunta por el rostro detrás de la máscara, e incluso produce una especie de imaginario de autenticidad del rostro que está detrás de la máscara una vez que está puesta. De otro modo nos preguntamos si los rostros que vemos son más bien máscaras o si estamos viendo la máscara o el rostro, en fin, es más complejo. Creo que es muy interesante lo que has destacado. ¿Alguien más? A ver, espérame tantito para que tenga un micrófono. Hola, hola. Si esta exposición fue la pieza número 12, todo el proceso, lo que implicó, ¿qué va a pasar cuando se llegue a alojar en otro lugar? ¿No? ¿Será una nueva pieza? ¿Será la 15, la 16? ¿Qué pasará? Va a tener 12 piezas, entonces va a ser 13 piezas en la próxima. Si consideramos que las 30 piezas precolombianas que queremos presentar en la exposición para que la gente de otro lugar tiene acceso al procedimiento que siguió Carlos en esta historia, funciona. Entonces, de hecho, es muy reciente porque fuimos a Monterrey la semana pasada con Carlos para empezar a trabajar sobre la nueva sede donde se va a presentar la exposición en octubre próximo, que es el Marco de Monterrey. Porque que me animó mucho en este sitio fue obviamente la intervención, que fue la instalación de la exposición en este sitio. Bueno, un amigo de Puebla me dice que ahorita tú vas a ser conocido como el curador que abre las ventanas en Puebla, porque en 2006 lo hizo en la Galería de Arte Contemporáneo y Diseño y lo rehicimos aquí. Entonces sí, me animó mucho porque los museos de los 60 siempre tenían como luz artificial y lo tenemos abajo de una forma porque siempre digamos que los fotones del sol es el enemigo del arte y destruye más que nada las obras sobre papel. Entonces, y ahorita todos los museos que se abren dejan entrar la luz natural de todo lado y bueno, aparentemente somos de nuestra época. Pero
este sitio tenía como un tipo de dinámica bastante fuerte por el cuadro del patio. Y cuando instalamos las piezas, jugamos con visión, que cuando tú sales, tú pasas la primera sala de los glifos a la segunda, tú tienes en el fondo este video que te atracta cuando llega a la sala de video. Es decir, que jugamos sobre el cuadrito que siempre te anima. Y una cosa, no sé si lo notaron, cuando salían de la exposición, casi porque va a pasar enfrente de las mariposas, en el fondo tú puedes ver otra vez los póster con la color en el fondo. Entonces hay como un tipo de dinámica, y si tú es un cliente por la amnesia, puede reempezar la exposición sin fin, no te das cuenta que pasaron los póster al inicio, pero bueno. Tiene este tipo de dinámica. Yo que tengo bastante obsesión con la analogía de otros sectores, otras actividades. Siempre vi como los dos películas que él creó por la exposición, Herramientas de Trabajo y la Obra Nacional, como la cátoda y la anoda de un catálisis, y los glifos como las partículas que son más cargadas en menos o en plus y que va a ser atractado. Lo vi como si un catálisis máquina. Entonces hay una cosa mecánica que va a ser diferente, obviamente, en el marco de Monterrey, a donde vamos a trabajar más en un L en lugar de un cuadro, no de un cuadro, sí. Entonces, obviamente las piezas va a tener otra resonancia, otro diálogo, y aparentemente vamos a ir por más confusión y mezclar más piezas que fueron más separadas por la configuración de chorizo de aquí, ¿no? Porque el marco son salas más amplias, entonces sí va a tener un cambio, pero cada pieza se queda con su integridad, como lo tiene aquí. Aparte por la primera sala, donde va a contaminar un poco más varias piezas que fueron separadas aquí. Somos ahorita, vamos por una solución, no sé, donde en la misma sala va a tener los pósteres de la entrada, los glifos del piso, los grafitos de los muros y las mariposas del Salón Rockefeller. Queremos mover el Salón Rockefeller. No, digo, una de las situaciones que más me gusta aquí es que puedas ver, por decir, la obra nacional y después regresar, salirte, meterte a la parte prehispánica, empezar a ver y de pronto reconocer algunas de las piezas. Creo que es como un momento para mí mágico. Y obviamente eso cuando viaje la exposición no se va a poder hacer. Una de las ideas era ver si se pueden, bueno, se está pensando en que se presten 30 piezas para que acompañen la exposición y y es un tema complejo porque, y no solo por las piezas, porque okay, ya están las piezas, pero cómo las presentas, ¿no? Entonces creo que eso es un punto que tenemos que pensar mucho. Si le pedimos a Ramírez Vázquez que haga una mini salita, porque pues tampoco las puedes poner así súper, o sea, hay que pensar mucho cómo hacerlo y ver si eso puede ayudar como en la experiencia. Sí es muy importante cómo funciona la arquitectura de un espacio, eso realmente es lo que te crea la narrativa en una exposición, o sea, no podrías verla de otra manera y pues tenemos que ver mucho eso. Yo quisiera hacer una pregunta sobre, tú recalcaste hace rato, dijiste mi generación no se mete con eso, o históricamente no se conoce por haberse metido con un tema que podría ser como tabú, y luego hiciste otra vez hincapié en esta cosa generacional, porque dijiste la generación anterior fueron los neomexicanistas, ¿no? Entonces, quiero preguntar si esta metáfora de ver mi casa desde fuera, podría ser también una alusión a ese tipo de suerte generacional, o sea, de tu generación, que es esta relación con la historia de México. O sea, si este proyecto en concreto, como una revisión de la historia de México, a lo mejor no enunciada desde fuera, pero sí en un límite súper interesante de estos artistas, de esta generación, como tú la llamaste, de artistas a la que perteneces, en la que no se sabe precisamente desde dónde están emplazando su discurso y qué quieren lograr con él, o qué tipo de suerte o de revisión de la historia de México, o de la imaginería prehispánica, o de la situación indígena, o bla, bla, podrías hacer desde este enfoque. O sea, no es que mi generación no quisiera ver nada de México, o sea, porque sí hay, o sea, yo creo que desplazamos, digamos, los íconos mexicanistas hacia, por ejemplo,
una fascinación con la ciudad, o sea, la Ciudad de México, por decir, y hay muchísimo que ocurre, pues, por ejemplo, en la obra de Francis Alice, en la obra de Tere Margoles, trabajando en el CEMEFO, ¿no? Joshua Ocon trabajando con policías, para mí incluso ir a la Arena México y trabajar, o sea, yo no trabajaba con luchadores en abstracto, sino que trabajaba con luchadores pues en la Ciudad de México y tenía que ir a, no sé, a hacerme las máscaras y las zapatillas a Nesa. O sea, sí se sustituye, digamos, el país o la nación por la ciudad o lo más local, pero a partir del 2000 empieza a haber mucho interés desde afuera, entonces empezamos a trabajar mucho hacia afuera. Y yo creo que ahí también cambia algo, o sea, digamos que dejamos de implicarnos en gran medida con nuestro propio entorno, contra nuestra propia, o el entorno cambia de alguna forma. Digo, no al punto de hacer arte sobre aeropuertos, pero casi, ¿no? O sea, empiezas a relacionarte de otra manera. Y por decir, o sea, la última exposición que yo hice en México fue en el 2006, entonces prácticamente estoy exponiendo cada 4 años. Pero la anterior al 2006 la había hecho en el 98, o sea, habían pasado ya 8 años o 7 años. Entonces, y sin embargo hago pues varias exposiciones individuales al año o colectivas, entonces se vuelve una situación extraña, un poco esquizofrénica. En ese sentido, para mí trabajar aquí se volvió importante, porque digamos, si era como simplemente poder venir a Puebla y al Museo Amparo continuamente, o sea, digo, tampoco vine todos los días, pero sí pude recurrir, pude ver el espacio poco a poco, en distintos momentos, con distintos estados mentales. Y no sé, para mí eso fue importante, o sea, no sé si eso hay que hacerlo o lo seguiré haciendo, tampoco sé, pero para mí fue como que ya era tiempo de volver de volver a ver, mi entorno de una forma más clara. De volver a volver, ya tenía que volver a volver. Tampoco siento que sea una exposición nacionalista, o sea, creo que, ni antinacionalista, creo que realmente lo que quiere es mirar otra, o sea, me gusta mucho una frase que encontró Michelle en la presentación, no sé dónde está, que es una frase de Saint Just, de que habla de es la frase que dice cuando decide matar al rey, ¿no? Y que, bueno, votan y pues matan al rey. Y me gustaba mucho esa idea como que, o sea, que básicamente decía que si no mataban al rey, la revolución no iba a ser posible. Entonces, que en el momento que, digamos, lo guillotinan, ya no hay marcha atrás, o sea, ya nadie se puede arrepentir. Entonces, bueno, va a haber guerra, se les van a echar encima a los vecinos, van a tener que defender su revolución, pero digamos, sí, ese corte de tajo es como un movimiento hacia el futuro. Y yo pensaba que esa idea de pintar las piezas de colores, o sea, podía ser un poco eso. Digo, siempre se pueden despintar, también es posible, ¿no? Pero esa idea de poder ver de pronto lo que hemos visto toda la vida completamente cambiado, se me hacía como un punto importante, ¿no? Como y también en eso siento que la exposición no dice, no, o sea, el mexicanismo tiene que ser así, lo nacional es asá, esto es México, sino más bien es como, hay que verlo distinto, y punto. O sea, cada quien lo podrá ver como quiera y ya veremos cómo se ve, pero bueno, no sé qué más decir. La relación puede ser con este tipo de iconografía, es decir que, bueno, el precolombiano pertenece a todo el mundo y que de una forma no hay que se dejar imponer la forma de mirarlo. Y creo que la intervención de Saint-Just sí tiene que ver con iconoclast y tiene también la intervención, la manipulación de los escultura precolombina por parte de Carlos al inicio es un gesto iconoclast. De desacralizarla, meterla en la pintura. A mí que me parece fuerte en esta pieza, que yo veo bastante con una pieza súper resuelta, es que de este gesto iconoclast al fin sale mucho respeto cuando miro la pieza.
tenía el peligro de se convertir en una caricatura, de jugar con estos objetos y de le quitar tanto sacralidad que le convertir en algo ridículo. Y de mi punto de vista, en ningún momento le veo ridículo estos actores fijados, pintados, porque son actores de una narración con algunos elementos que dejan al espectador bastante libre de hacer, bueno, hay algunas escenas que no le deja tanto libre de interpretar como quiera, pero la mayoría son como escenas, a menudo se parece como gente que se va a meter a alguien muerto en la tierra, y una escena más sexual o más zoológica, digamos, pero la mayoría le deja mucho libre, y creo que la utilización del sonido es muy fuerte, porque el sonido tan enigmático te recarga estas cosas de una carga dramática, de una carga que genera una distancia. Es decir, que él borró la distancia del vidrio muy grueso, pero la música te da otra vez una distancia. Y él no cayó en la caricatura, es por eso que dice que no es una carga fuerte contra el nacionalismo, como una demostración de antinacionalismo. Es decir, solamente una incitación, una solicitación, una provocación al espectador para cambiar su mirada sobre cosas que usted comparten desde casi siempre, obras precolombinas, puede ser empezar a mirar de otra forma, y es una invitación a jugar con tu mirada, con propuesta. Pues sí, a participar más de ese pasado. Donde sí hay cierta ironía es en el título de la obra, que es la obra nacional, porque una noche, en domingo, me quedé trabajando esta tarde y en el camino a mi casa puse el radio y de pronto empezó la hora nacional. Y fue un shock porque no había oído la hora nacional, yo creo que como en 20 años, ¿no? Y de pronto digo, o sea, esta cosa sigue existiendo. Exacto, es una reliquia y yo creo que se nos olvidó a todos y todos instintivamente a las 11:59 apagamos el radio, nos dormimos en los domingos. Y me gustó esa idea como de ese espacio que sigue existiendo, que está como fuera del tiempo. Y bueno, pensé que era como un buen nombre para la pieza, porque algo que me fascinó mucho es que sí les pones la pintura y sigues percibiendo lo prehispánico en ellas, ¿no? O sea, sí sigues sintiendo una densidad. O sea, algo que a mí me gusta mucho de lo prehispánico es justamente la densidad que tiene. O sea, que incluso siendo de aquí, por ejemplo, me es más fácil ver arte egipcio, aparentemente lo puedo asimilar más que lo prehispánico, o sea, lo veo y no sé si me gusta, me asusta, lo entiendo, no lo entiendo, son como relaciones muy complejas que uno tiene con eso, y que son además, no solo es la historia, sino es también las propiedades formales de las piezas, que son muy fuertes, es muy particular, era, por lo que podemos ver, un mundo muy particular, muy especial. Y para mí sí siempre ha sido como parte de la fascinación de ser mexicano ver eso, ¿no? O sea, sentir esa posibilidad. Entonces también me resultaba pobre ver el museo y verlo todo, digamos, encorsetado en las vitrinas, en sus, ¿cómo les llaman? Las bases, las explicaciones, ¿no? La importancia de esta, o sea, ver una pieza que dice que es importantísima porque está hecha con tales materiales, cuando igual sientes y percibes que tal vez esa pieza tuvo otra importancia, ¿no? Entonces, para mí era como muy fuerte ver eso, y siento que es como interesante o importante poderse cuestionar. Digo, obviamente es claro que no podemos todos jugar con las piezas, que no las podemos tocar, que hay que preservarlas, pero sería interesante poder, al menos mentalmente, relacionarnos con ellas como más libremente, ¿no? Pensaría. Hablando de este cuadro de la hora, bueno, del video de la hora nacional, sí, a mí me pareció fascinante porque lo resignificaron, lo resignificaste. Entonces eso es interesantísimo porque, bueno, yo trabajo aquí, tengo que explicar toda la vida eso. Entonces ver esto precisamente como lo dices, muy renovado, de otra manera, me pareció muy, muy interesante. Y también pensé en la música, ¿no? Bueno, ni siquiera es música, son sonidos, y le da un ambiente un tanto enrarecido,
pero tiene su encanto, es muy interesante, me gustó mucho. Gracias, para mí es muy importante que me lo digas tú. Gracias. Porque la visita guiada que me diste un par, fue muy interesante para mí para poder pues entrar, ¿no? Y comprender más, ¿no? Un poquito más. Y también ver que hay una narrativa, ¿no? En la forma en que tú lo estás explicando, cómo vas narrando, cómo vas viendo, haciéndonos ver, para mí fue muy importante. ¿A ti? Pareciera que hay como una especie de defensa y ataque a los valores nacionales precolombinos cuando el país es múltiple, es diverso, lo conformamos muchas culturas. Y esto lo digo porque uno de los textos que está al principio de la exposición, si no recuerdo mal, más o menos dice, hacer una broma que yo solo entienda, y romper esa formalidad, esa seriedad, entre comillas, con la que normalmente abordamos la historia nacional, ¿no? El relato nacional, cotidianamente e institucionalmente. Me gustaría que hicieras algún comentario respecto a la ironía, ¿no? Si esos textos fueron hechos, digamos, a los 8 meses de involucrarme en el proyecto, entonces digamos que en esa época ya tenía una serie de fricciones, de sensaciones, de intentos de explicación personales para ver pues cómo relacionarme con esto, cómo lidiar. Y entonces hay textos como por uno que dice pagar por ver de dónde viene uno, que básicamente, según yo, describe un museo, o sea, uno paga la entrada para ver su propia historia, que de pronto, uno lo toma muy naturalmente, pero pues de pronto dices, bueno, tal vez tengo el derecho a ver mi propia historia gratuitamente todos los días, ¿no? Que es, por ejemplo, uno de los preceptos importantes en antropología, ¿no? Donde los mexicanos no pagan y los extranjeros sí pagan. O sea que son puntos que uno está... De pronto había puntos absurdos como mirar fijamente una estatuilla a los ojos y hacerla estallar, ¿no? Con la mente. Es ridículo, pero de pronto te dan ganas, ¿no? O sea, de pronto te entra cierta violencia y dices, bueno, ¿qué pasa si empujo la pieza o si se destruye, se cae, si deja de existir la famosísima Coatlicue, por decir, ¿no? Y, o sea, creo que eran puntos que para mí eran como detonantes para poder entrar. Algunos tenían más sentido, otros menos sentido, algunos eran más fuertes, unos eran más políticos, otros más personales. Pues respecto a la ironía, pues yo siento que la ironía es justamente un punto de distanciamiento, o sea, no necesariamente es mofa, pero es un punto de poder salirse, de poder verse también, no salirse, verse uno como parte de una situación misma, o sea, como, yo a veces lo veo como verte a ti en la situación, pero desde afuera, y creo que en ese sentido tiene que ver el tema del título de la exposición, ¿no? Y verte como parte de la misma cosa, ¿no? Siento que la ironía nos ayuda de pronto a tener ese distanciamiento. La ironía me parece el último chance que tenemos antes de caer en el cinismo, entonces es la última puerta de escape antes de caer en el cinismo. Y en el texto durante la redacción del texto, encontró un libro, bueno, alguien me pasó un libro increíble que se llama De la France, escrito en 1941 por Émile Cioran, el autor romano, que puede ser rumano, que emigró en Francia a esta época. Entonces entré en Francia al peor momento de la historia francesa, ¿no? Después de la derrota en frente de los nazis, del empezó de la colaboración con los nazis, en todo. Y entonces él dice que sí, habla de cinismo porque él dice que ya los franceses no tienen otra oportunidad que ser cínico en esta época, en 41. Y bueno, es un texto con un tipo de aforismo, en este caso, bastante impactante. Como francés, sí me llamó mucho también la problemática
que debía afrontar Carlos en frente de esta invitación por el amparo de trabajar sobre la cultura nacional mexicana. Y porque si hay un discurso, si hay un país, no creo más ahorita, porque vivimos una época donde el nacionalismo es súper reactivo de todo lado, no sé si lo sienten, pero bueno, en época de Copa del Mundo peor que nunca, pero sin escapándose de la cancha, bueno, Francia generó un nacionalismo pero tremendo, siempre apuntamos los nazis, pero los textos teóricos antisemitos son por la mayoría de muchos, pero son por autores franceses, ¿no? Sin citar uno, Gobineau al principio del siglo XIX teoriza mucho el antisemitismo. Entonces, me sentí como un tipo de, bueno, vamos a afrontar estos asuntos juntos, ¿no? Porque sí, como francés nos toca mucho. Y en este texto sí me hace una cosa remarcar bastante. Dice, bueno, Francia tomó un siglo para preparar su revolución y la digera durante un siglo, ¿no? Es como todo el siglo XVIII para prepararla y generarla, el siglo XIX para ser contento y digerarla. Y dice también que nunca somos más decadentes como cuando tenemos por valor máximo la gastronomía. Entonces, y yo creo que hay momentos ahorita hay preguntas muy importantes, o sea, incluso por decir la universalización del arte, ¿no? O sea, yo doy clases en Holanda y estoy en el comité de selección de la academia, entonces nos llegan obra de muchos lugares del mundo, de gente que aplica a la academia y pues hay que escoger, por decir, ¿no? Y algo que me sorprendió mucho fue ver una especie de homogenización en las obras y en los discursos de los artistas, o sea, donde, digamos, no había grandes diferencias entre un chino, un africano, un europeo, un mexicano. Entonces sí hay ahorita una cosa como de gran homogenización, de una especie de lenguaje internacional que se ha vuelto muy extraño, o sea, que donde también de pronto empiezas a echar de menos un poco lo local, ¿no? O sea, donde decías, bueno, ¿qué hacía distinto un artista de Zambia, de un artista de Marruecos, de un artista, ¿no? Entonces yo creo que no es como, o sea, yo no lo veo, por eso estoy de acuerdo que sí hay un tira y afloja, o sea, no es como, bueno, esto no, basta de nacionalismos, más bien es como, siento que hay muchas preguntas en este momento, ¿no? A ver, ¿dónde están? Ahí sí. Buenas noches. Efectivamente, qué bueno que viniste con tropa, ¿no? Porque si no, a lo mejor hubiera sido más ruda las preguntas. En lo particular, yo venía desprejuiciándome. El día de la inauguración, que fue con el calorcito, igual estaba un poco más de mal humor, pero efectivamente a mí me dejó un halo de descontento. Aunque por otro lado, como ya escuché de ustedes hablar, pues también esa sorpresa, ¿no? Primero el horario de la inauguración y después la manera en que quitaron paredes, metieron luces y después te meten al oscurito y después ponen monitos, que efectivamente no pensé en los pitufos, pero algo semejante, ¿no? Efectivamente jugar, y no entro aquí que en la defensa del nacionalismo, pero sí dije, oye, esto no es lo que le conozco a Morales, y por otro lado me sorprendió mucho que muchas personas, después de pasar por los carteles, se pasaran prácticamente sin ver tu pieza de arqueología, ¿no? Que es el certificado de personalidad. Y bueno, pues aquí qué pasa. Pero qué bueno, comentaba yo con mi compañero Velázquez, que ya se está dando estas oportunidades de dialogar. Qué bueno, como tú lo acabas de mencionar hace momentos, se compromete el autor, el creador, con su obra y con el trabajo, y que sí, efectivamente se conoce ahora que es la propuesta o el trabajo del curador, del que hace un poco el diálogo para cómo presentar la obra de las personas, porque muchas veces lo desconocemos, o pretendemos conocer, pero no sabemos tanto. Pero sí es importante, y ahora lo que acabo de escuchar que estás en Holanda y ese trabajo, es lo que vemos nosotros, ¿no? Compramos revistas, vemos videos, leemos libros, escuchamos de todo, y yo hace un rato lo dije, ¿no? De las próximas 3 pláticas que van a tener aquí tú con otros sinodales, lo dije, bueno, tiene buenos sinodales,
¿no? Bueno, conocemos a veces más a esas personas que a ti mismo, ¿no? Pero sí es importante, no sé, si estén aquí presentes en este momento en la sala, algunos de las compañeras y compañeros conocedores y artistas que están aquí en Puebla, y que ese día pues también, ¿no?, hicimos nuestro corrillo de pláticas, y sí, pues dijimos, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pues esto creo que fue un buen ejercicio, no es performance, pero bueno, en buena hora, y pues adelante, gracias. No, a ti. Digo, si hay un problema, que es un problema que yo incluso vi, o sea, yo nunca había visto el trabajo de los luchadores, por ejemplo, con una animación que hice 10 años después, junto a lo último que hice ahorita. O sea, a lo que voy es que sí hay una especie de fragmentación en el trabajo de los artistas. O sea, es muy complicado ver una totalidad de las obras, ¿no? Y eso, y mucho se conoce por publicidad, por publicaciones. Entonces, claro, hay ciertas obras que se van conociendo más que otras, pero pues digo, es algo que supongo que nos pasa a todos, es algo que supongo que es natural, posiblemente, pero sí es algo que he notado mucho a lo largo de mi carrera, que es esa especie como de fragmentación. Entonces, por ejemplo, para mí, poder ver lo que tú llamas mi pieza arqueológica con un experimento nuevo, con 15 años de distancia, pues para mí sí fue importante para, de alguna forma, intentar conectar las neuronas, por ejemplo, ¿no? Yo no entendí cuál era el malestar que describiste, me quedé con la curiosidad de preguntarte cuál era la razón de tu desconcierto, de tu... Precisamente en la parte última de la respuesta que me antecedió, es lo que ya me dejó claro. O sea, el malestar era, tú estás acostumbrado, en la sala, donde está todas las cabezas de águila, previamente había estado una exposición, bueno, una parte de exposición de cicatrices de la fe. Entonces, como que usted ya lo dijeron hace un momento, te codificas, preestableces, estás a modo para lo que es el museo, el discurso del museo, y la forma honrosa de exponer la creación de algunas personas. Entonces, aquí llegas y te presentan de otra manera. Pero además el desorden, ¿no? Sea de paso el personaje que vino de última hora, que fue más desagradable para mí, pero bueno, entonces, das la vuelta y dices, ¿y ahora de qué se trata, no? O sea, pues no se trata de darle circo al personaje, pero eso no, ni siquiera lo recordé, me lo acabas de recordar tú. Pero, ándale, sí, dije estos de rojo, no, pues no son pitufos, pero bueno, entonces, y ya da vuelta y descubres, ¿no?, que las rayitas, no hay uno que anda haciendo rayitas, dice, oye, pues acá también están haciendo rayitas, pero qué padre, como ya lo mencioné, bueno, pues quitaron esas paredes que te enclaustraban, pero también como que te choca, o sea, como que ya viene uno como corderito, ¿no? Entonces chocas, y después pasas al oscurito y te pones una pieza negra en el piso, y no tocar, bueno, por lo menos no te estuvieron diciendo no tocar, pero pues, de todos modos tienes que estar jugando. Finalmente, efectivamente, como dices, llegas a la parte del video, a la parte del espejo telaraña, y bueno, pues ya te acabas relajando. Pero sí es parte de eso, lo que digo, es como uno como espectador, como consumidor, como interesado en el arte en general, y obligado, porque también es parte de mi trabajo, bueno, pues digo, ¿de qué se trata acá? Bueno, me parece que es no, sino un parteaguas, sí es una novedad, ¿no? O sea, a partir del horario de la inauguración en este museo en particular, y la forma en que permitieron, a pesar de todo, esto, ¿no? Y ahorita escuchando los que fueron meses de trabajo, todo este esfuerzo, una serie de taras finalmente, ¿no? Neuronas, choques mentales, emocionales, etcétera. Dices, pues sí, caramba, ¿no? Están haciendo un buen trabajo. O sea, ya me estás preguntando, el preguntado. No, es interesante porque sí... Pues era cómo lidiar con el museo, o sea, justamente ese era el gran punto, ¿no? O sea, cómo... O sea, según yo, la obra no existe independientemente del museo. Entonces, donde lo pongas siempre se va a influir por el contexto, ¿no? Entonces es como... O sea, por ejemplo, toda esa serie de rituales y pues es muy fuerte, es parte de una ideología, de una idiosincrasia. Entonces, entender eso... Y, por ejemplo,
reaccionar con cosas simples como quitar las paredes falsas, por decir, y abrir ventanas, para mí se volvió especialmente importante. Y me parece interesante que tú, viviendo aquí, lo hayas sentido, ¿no? Sin embargo, de pronto, pues era importante también tampoco decirlo, o sea, lo que yo sentí que era interesante era que de pronto se volvía casi natural. O sea, que si llegaba un cuate de Noruega y aparecía en el museo ahorita, le iba a parecer completamente natural que las salas fueran así y ya, ¿no? Sin embargo, para alguien de aquí lo hubiera visto de otra forma, ¿no? Creo que eso eran como, no sé, cosas que para mí fueron como muy interesantes. Por eso te digo que es la 12ª pieza. Digo, no es que sea una pieza, ¿no? Y como dices, en el momento que se vaya a otro museo, pues igual todo eso se pierde. Pero aquí era bien importante trabajar sobre lo que estaba ocurriendo aquí, ¿no? Bueno, yo creo que es un buen punto para cerrar esta primera conversación. Tengo la tentación de mencionar un brevísimo párrafo que fue resultado de estas largas conversaciones y de escucha durante estos muy largos y intensos meses de trabajo, por todo lo que había que aclarar, que dirimir, todos los enfrentamientos que había que de algún modo ir mediando, negociando. Yo en algún momento me vi en la necesidad de decir en este texto que escribí a la par del texto que escribió Michel sobre esta exposición, que ustedes podrán conocer en el libro, que esta era una obra que trata de la libertad. Y yo creo que nunca he escrito algo así, digamos, no es una retórica que me venga fácilmente decir que algo trate de la libertad. Creo que es interesante mencionarlo en relación con esto último, porque no es la libertad como tema, no es la libertad como ideal, ¿no? Es la libertad como una especie de práctica muy concreta de la ruptura y de la reinvención a la que puede dar lugar esa ruptura, justo, digamos, con estos efectos de extrañamiento, incluso de irritación, cuando uno va como corderito, que es cómica la forma en que lo describiste, acostumbrado, digamos, a ciertas cosas, y de pronto viene una especie como de rejuego en donde uno se enfrenta a que las cosas no están ahí donde estaban y no funcionan así como estaban, y que eso mismo, digamos, a partir de esta movilización que mencionamos hace rato, es también una invitación a una reinvención, que es quizá la de esta 12ª pieza, y me gusta también pensar que esta reinvención en realidad es una reinvención colectiva, que en esta conversación misma forma parte de esa misma pieza. Esa pieza continúa con los diálogos siguientes el lunes 5 de julio, el viernes 13 de agosto y el miércoles 8 de septiembre. Se imaginarán lo complicado que fue articular las agendas de todos estos personajes, que será muy interesante de algún modo poner a prueba con la provocación y la riqueza del trabajo de Carlos A. Morales. Entonces, pues muchísimas gracias por esta apertura y pues qué gusto estar aquí con ustedes esta noche. Gracias.